Hi everyone, I'm Lizzie, better known as Miss Alpaca, a Lolita fashion enthusiast living in Mexico. This video is a part of a special EGL fashion YouTubers collab, and the topic of this edition is Halloween. One of the things I love about living in Mexico, especially near the USA border, is that we get to celebrate twice as much. In just 3 days, we experience two of the most colorful and meaning traditions, Halloween and Dia de Muertos. On one side, there's the dark, magical, and playful aesthetic of Halloween, and on the other, the beauty and pride of one of Mexico's most cherished traditions, Dia de Muertos. In this video, I want to share how we can celebrate both of these holidays while wearing Lolita fashion, blending creativity, cultural respect, and a touch of elegance. The rest of the video will be in Spanish, but I'll be adding English subtitles later. I just wanted to start with this introduction in English as a little personal challenge. So, let's get started. En el centro y sur de México, el Halloween no es tan común como el Día de Muertos, pero en la zona fronteriza ocurre todo lo contrario. El Halloween tiene una presencia mucho más fuerte, mientras el Día de Muertos se vive de manera más sutil. Vivir ambas celebraciones tiene sus pros y sus contras, sobre todo si te gusta una moda alternativa como lo es el Lolita. Aprovechando las celebraciones, hay más oportunidades para vestir tus coordinados sin que la gente te diga algo o te vea tan raro. Puedes crear looks temáticos para ambos días y experimentar con estilos más oscuros o festivos. También puedes aprovechar esta temporada para encontrar accesorios únicos que es más difícil de conseguir en otras épocas del año, como medias, coronas, props, entre otros. Así que puedes utilizar estas fechas como el pretexto ideal para vestir Lolita, incluso sin eventos formales. Un té con amigos, una sesión de fotos o simplemente una salida al centro puede ser excelente ocasión para lucir tu estilo. También ten mucho cuidado si algunas personas llegan a pedirte tu ropa. Recuerda que no siempre conviene por el valor y el cuidado que requieren estas prendas. Halloween es la época ideal para explorar el lado más oscuro del estilo. Te incluyo algunas ideas para que las puedas implementar en tus coordinados. En el caso de que quieras buscar vestidos en específico, puedes buscar alguno de los siguientes prints. Prints con estampados de murciélagos, de cruces, de castillos, de lunas, de rosas negras. Hay algunas marcas que lanzan colecciones especiales para esta temporada. Algunas marcas suelen lanzar prints ya sea con temática de calaveras o de zombies o de muñequitos muertos o de brujas que puedes implementar en tus coordinados. Algunos de los accesorios que también puedes utilizar son velos, son tocados con arañas, coronas de flores, sombreros de bruja o guantes de encaje. También puedes utilizar crucifijos o elementos como orejas para en caso de que quieras hacer temático de alguna hada, o incluso también puedes utilizar orejas de algún animal como de gato, de conejo, entre otros. Si bien el Gothic y el EGL o Aristocrat son los más utilizados en esta época, también puedes probar vestir inspirado en Halloween, incluso si vistes Sweet o Classic. También puedes buscar muchas referencias, sobre todo en películas y series, o en la literatura misma. Hay muchos personajes clásicos del terror reinterpretados con la elegancia de Lolita, como una bruja victoriana, una vampiresa, un demonio o una muñeca encantada. Puedes inspirarte en películas como Beetlejuice, El cadáver de la novia o incluso en Chucky, si quieres un toque más divertido. Si prefieres una versión más dulce, opta por tonos pastel o temáticas adorables. Puede ser una brujita en tonos rosas, un payaso tierno, o personajes como Hello Kitty, Kuromi o My Melody, o inspirado en la temática circense. Y si te inclinas más por un estilo clásico, puedes inspirarte en cuentos de hadas, como es Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas, o en la vida silvestre, como lo son los hongos, las plantas
o incluso en la temática de hadas. Como aquí en México también celebramos el Día de Muertos, muchas personas de nuestra comunidad también usan referencias de esta fecha para agregarla a sus coordinados. A diferencia de Halloween, el Día de Muertos no es solo una estética, sino es una tradición profundamente simbólica. Para los que no son de México, el Día de Muertos es una celebración mexicana para honrar y recordar a nuestros seres queridos que han partido de este mundo. Se cree que sus almas regresan a visitarnos guiados por la luz de las velas y el aroma del cempasúchil, y estos elementos se agregan a lo que nosotros conocemos como altar. También otro de los personajes icónicos de esta celebración es la Catrina. La Catrina fue creada por José Guadalupe Posada y representa la ironía de que sin importar la posición social, todos somos iguales ante la muerte. Con el tiempo se transformó en un símbolo de elegancia, de feminidad y de orgullo. ¿Y cómo puedo incorporar elementos del Día de Muertos o de la Catrina en un coordinado Lolita? Los vestidos puedes inspirarte en lo que usan las Catrinas o en trajes representativos mexicanos, ya sea en tonos oscuros como el negro, como el vino, como el morado o como el azul. Incluir bordados o prints inspirados en calaveras, en cempasúchil o en pan de muerto. También puedes utilizar blusas con bordados florales tradicionales. Algunos de los accesorios más comunes que también puedes implementar en tus coordinados son las coronas de flores, los tocados con flor de cempasúchil, los detalles dorados o los bolsos temáticos como el pan de muerto o papel picado. Los sombreros amplios también son un acierto elegante. También puedes incorporar elementos del maquillaje de la Catrina. Puede ser una Catrina tradicional inspirada en el talavera o una calaverita de azúcar. Y todo esto mezclarlos con tu outfit para crear algo único. En el norte de México, Halloween y Día de Muertos coexisten de manera muy natural. Podemos disfrutar de ambas celebraciones desde el respeto y la creatividad, usando la moda como un puente entre culturas. Ser Lolita es una forma de honrar lo que amamos. Y en estas fechas, vestir con intención puede ser una manera hermosa de celebrar la vida, la memoria y la imaginación. Muchas gracias a Breeze Blossom, a Lori EGL, a Ensis y a Dani por darme permiso para usar las fotografías de sus coordinados para los ejemplos mostrados en este video. Si te gustó este video, no dudes en darle like, suscribirte y ver los videos de la playlist de las otras participantes de esta colaboración. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Lizzy. Bye.